Bueno, como os decía antes, la literatura de minorías se ha convertido en una de las literaturas más importantes en los Estados Unidos en los últimos años, ¿vale? Y dentro de ellas, pues lo primero que hay que destacar es la literatura afroamericana. Ya sabéis que la palabra que hay que utilizar, o sea, el término negro, o sea, traducido, o sea, la palabra inglesa black está bien, eso se puede utilizar para hablar de los negros en Estados Unidos, ¿vale? Pues es decir, black population, la población negra, o black man, un nombre, pero la que se prefiere en general es African American, ¿vale? African American, que en español se dice afroamericana. La que no podéis utilizar nunca si alguna vez habláis inglés es nigger. O sea, la palabra nigger es un insulto. Es como decir negro de mierda. O sea, es como el término que utilizaban los esclavistas para hablar con los esclavos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la literatura afroamericana, comparada con otras minorías, es la que tiene una identidad más clara, porque fueron los que trajeron como esclavos, ¿vale? Y han seguido un proceso muy lento y difícil de lucha por la libertad, ¿no? Y también la idea de la autoconciencia o la conciencia cultural o el ser capaces ver, de verse a sí mismos como algo positivo, ¿no? Porque es que realmente cuando has tenido generaciones en las que te han machacado diciéndote que no eras ni siquiera un ser humano, es muy difícil levantarse desde ahí, ¿no? Bueno, pues algunos de los libros con los que se empieza son estos que podéis ver ahí, como primeras narrativas de esclavos que luego se liberaron y luego se convirtieron en oradores antiesclavistas, ¿no? Pero, digamos ya, de valor literario, lo primero que nos encontramos es en la primera mitad del siglo XX, en los años 20 aproximadamente, es lo que se llama el renacimiento de Harlem. Harlem, ya sabéis que es un barrio de Estados Unidos, perdón, de Nueva York, y en ese barrio, pues es un barrio negro en el que había una serie de clubes de jazz que en los años 20 y 30 pues sirvieron como epicentro de una serie de cambios, y esto es un movimiento poético. Estos tres escritores son los tres muy interesantes. No sé si encontraréis mucho traducido, pero son muy buenos. Langston Hughes, Jim Toomer y Countee Cullen. Eh, y luego, en los años siguientes, en los años 40, en los años 50, tenemos tres escritores muy interesantes. Richard Wright, Ralph Ellison y James Baldwin. Richard Wright es descendiente de los naturalistas y el tipo de literatura que hace tiene bastante que ver con el realismo y con el naturalismo del que habíamos hablado antes. Ralph Ellison y James Baldwin posiblemente sean los dos más importantes. Ellison tiene una gran novela que se titula Invisible Man o Hombre Invisible, en la que utiliza la metáfora de la invisibilidad, o sea, no tiene nada que ver con la ciencia ficción, habla de la invisibilidad como una metáfora a la hora de hablar de los negros tal como los ve la sociedad blanca, es decir, la sociedad blanca no les ve, los considera invisibles. Y posiblemente Baldwin sea el más importante, el más interesante. Para mí lo es, en parte porque bueno, lo conocimos todos los que estábamos en quinto de carrera en filología inglesa en la Universidad de Salamanca en el año 85. Se murió un par de años más tarde, pero ya era un personaje muy importante. Y ha escrito, perdón, o escribió ficción muy conmovedora y ensayos sobre el problema negro y también sobre la homosexualidad, porque él era un escritor homosexual. De hecho, se sentía tan incómodo en la sociedad americana que se exilió la mayor parte de su vida y vivió en Francia, ¿no? Este es un escritor muy reivindicativo, y esto nos sirve para hablar de las dos grandes opciones que existen dentro de la literatura afroamericana. Hay una especie de debate que está siempre presente cuando se habla de literatura o cine afroamericano. ¿En qué medida el arte tiene que ser un arma política utilizado para mejorar las condiciones de vida de los afroamericanos o simplemente arte, considerado desde un punto de vista estético, ¿no? Y entonces, según los dos posibles puntos de vista, pues hay dos líneas en la literatura afroamericana, una más política, más combativa, y otra más estética. De cualquier manera, o sea, si leéis algo que ha escrito un escritor o una escritora afroamericano, siempre hablan de la condición de la negritud, como dicen en Francia, ¿no? O de hasta qué punto
esta identidad racial o étnica les afecta en su trabajo como escritores o en su conciencia artística, ¿no? Es imprescindible, o sea, todos se refieren a ello, ¿no? Unos luego utilizan un punto de vista más combativo, más político, y entonces ahí tenemos a algunos escritores como Wright o Baraka, que veremos más tarde, o Morrison. No sé si habéis visto alguna película de Spike Lee, pero Spike Lee es un director muy combativo, muy político, que siempre habla de los problemas de los negros en la sociedad norteamericana, y otros que como Cullen o como Ralph Ellison, que dicen, bueno, vale, ya sé que tengo que escribir sobre la situación de los negros, pero dejadme ser un poeta nada más, dejadme que hable de otras cosas, no necesariamente sobre los problemas de los afroamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Eh, de cualquier manera, en los años 60, como seguramente sabéis, porque es conocimiento del mundo, ¿no? Pues es la época de la lucha por los derechos civiles, el movimiento del Black Power, o sea, del poder negro. Seguramente os acordaréis de lo que pasó en los Juegos de México de los años 70, cuando hubo unos atletas que ganaron, creo que eran los 100 metros lisos, los 400, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, esta es la manera en la que celebraron su triunfo, porque realmente estaban denunciando la situación de los negros en los Estados Unidos. Ya sabéis que esto mismo ocurrió pues con políticos como Martin Luther King o como Malcolm X, que representan también pues las dos formas de enfocar esta lucha, una forma digamos más violenta, más combativa, que era la de Malcolm X, y una digamos más tranquila, más lenta quizás, que era la que representaba Martin Luther King, ¿no? De cualquier manera, esto se refleja en la literatura, y entonces tenemos un autor que se llamaba Leroy Jones, que se cambió el nombre. Todo esto seguramente, como seguramente os acordaréis, de el boxeador Cassius Clay, que luego se cambió de nombre Mohamed Ali. Pues hubo muchos que se cambiaron el nombre. Esto lo tenéis que entender también como una cuestión importante, porque ellos habían heredado los apellidos de sus dueños. O sea, si tú te apellidabas Jones era porque tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo había sido un esclavo y le habían puesto el nombre del dueño, del esclavista, ¿no? Entonces, muchos de estos eligen un nombre, pues como este que dice Imamu Amiri Baraka, eligen nombres africanos, o como Cassius Clay, cuando elige el nombre de Mohamed Ali, elige un nombre musulmán porque esa era una religión africana, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos escritores pues son conscientes de la negritud, usan el arte para la política, utilizan o reivindican el Black English, el inglés negro que utilizan en la calle, diciendo esto es tan bueno como el de los blancos, no es un dialecto inferior. Eh, y bueno, pues en los años 60 todo esto es muy importante. Eh, y en particular os quiero mencionar en la década de los 70 y hasta ahora dos escritoras excelentes. Una es Toni Morrison, que ha tenido el Premio Nobel de Literatura. Si queréis leer una novela corta, se llama Ojos Azules o The Blue Sky, es del año 70, es muy buena, es muy dura, porque habla de la situación de una niña, o sea, lo de Ojos Azules es porque es una niña negra que vive en los años 40 o 50 en Estados Unidos y que quiere tener los ojos azules. Esto parece una tontería, pero no lo es. Quiero decir, la cuestión de la representación en el cine o en la cultura popular, cuando tú todo lo que ves en la cultura popular son blancos, rubios y de ojos azules y niñas blancas de ojos azules, y tú te ves a ti misma con un aspecto absolutamente contrario, dices, yo tengo un problema, entonces tengo que me gustaría tener esos ojos azules. Evidentemente eso le provoca muchísima frustración, ¿no? Y la otra escritora que es muy interesante es Alice Walker, y esta escribió El color púrpura, The Color Purple, la novela en la que está basada la película. Pero la película también refleja muy bien, si no la habéis visto os la recomiendo buscarla y verla, porque es una novela epistolar escrita en dialecto, en Black English, que cuenta esta historia de amor entre dos hermanas negras a las que separan en su infancia.
Y es una historia de una palabra que se ha puesto ahora muy de moda, pero que empezó en Estados Unidos y en inglés, que es la de empowerment o empoderamiento, ¿no? Entonces son estas dos mujeres negras que tienen muy pocos derechos, pero adquieren, ganan su derecho y su derecho a su propia identidad por distintos medios en la novela y en la película, que os recomiendo encarecidamente. Y un poco más rápidamente, pues sobre nativos americanos, ya sabéis que también su situación es muy complicada. Aquí os voy a recomendar a Sherman Alexie. No sé si está traducido, miradlo a ver, porque la película esta, que es una película basada en relatos suyos, es súper buena. Smoke Signal, Señales de Humo, pero que yo sepa no está traducido al español, entonces no se lo vais a poder ver. Pero lo que más me gusta de este autor es que habla también de situaciones muy duras, las de los nativos americanos, pero lo hace con mucho sentido del humor. Entonces, eso a mí me parece muy refrescante. Dentro de los asiático-americanos, pues hay muchos de origen, estos son de origen chino, casi todos. De este hicieron una película, El Club de la Buena Suerte, del 89, que a lo mejor también podéis ver, también de mujeres. Se nos presenta siempre situaciones esto de doble identidad, chino-americano, o africano-americano, o los latinos que tienen también esa identidad hispana y americana, ¿no? Y que tienen que elegir y cómo esto es diferente en distintas generaciones, ¿no? Y luego yo os recomendaría mucho esta escritora, Jhumpa Lahiri, que esta sí que está traducida seguro, aunque no me acuerdo cómo se llama, están traducidas. Estos relatos cortos, ¿os gustan los relatos cortos? ¿Os interesa un poco la India y la experiencia a caballo entre la India y los Estados Unidos? Pues Jhumpa Lahiri es una escritora buenísima. Y The Interpreter of Maladies, el intérprete de las enfermedades, creo que se llama en inglés, es muy, muy interesante. Y por último, los latinos. Los latinos destaco especialmente porque creo que lo podemos apreciar. Si sabéis algo de inglés en particular, os va a resultar muy interesante leer sobre ellos, ¿no? Porque las mezclas son muy interesantes. La mezcla del Spanglish, os voy a poner un ejemplo de Spanglish, ¿vale? In un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrearme, vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, skinny caballo y un greyhound para el chase. Cazuela with más beef than mutton, carne chopeada para la dinner, un omelette para los sábados, lentil para los viernes y algún pigeon como delicacy especial para los domingos. Consumían 3/4 de su income. Esto es un poco chiste, ¿no? O sea, esto de traducir el Quijote al Spanglish, pero la parte de creatividad, de la mezcla, de la hibridación en la lengua, a mí me encanta. O sea, yo que he vivido en Estados Unidos y me he movido en español y con muchos latinos, es muy divertido utilizar el lenguaje de esta manera, mezclando las dos lenguas, pero también es muy representativo de una identidad cultural híbrida que es fundamental para en todos estos casos de la literatura de minorías. Y os voy a poner simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, Oscarijuelos, con una novela que se llama Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor, que hay película, la podéis ver, la película además con Antonio Banderas, muy buena música. Sandra Cisneros es la escritora de la que hemos leído algo, ya sabéis, es un relato que viene de esta novela, de esta colección de relatos que se llama La Casa en Mango Street, de 1983. Y si queréis leer, esto es un novelón, Caramelo, a mí me encanta, es una novela muy larga, de saga, de la vida de pues chicanos en los Estados Unidos, mexicano-americanos, algunos procedentes o llegados a Estados Unidos en una oleada, otros en otra, pero siempre con esta identidad híbrida y estos problemas de desarraigo y de identidad cultural y de tener que elegir, digamos, entre mantener su identidad cultural pagando el precio de la falta de integración en esa sociedad, o lo que hacen algunos otros, que es olvidarse o sea, abandonar sus raíces culturales para favorecer la integridad. Esto hay algunos padres que es lo que eligen para sus hijos, deciden no hablarles en español para que se integren perfectamente en esa sociedad tan competitiva como es la de los Estados Unidos, ¿no? Pero todo eso son soluciones complicadas y, como os digo, pues es todo bastante problemático, pero esto genera unos
unas obras literarias que son realmente interesantes. Y aquí lo dejamos.